La semana pasada vimos el modelo entidad-relación, en el cual a cada entidad, con uno de sus atributos, los relacionábamos con las demás entidades. Y de una forma gráfica, hacíamos como ese mapa de nuestro diseño de la base de datos. Y la relación la enfocábamos con estos rombos. Ahora vamos a ver la última parte, y es cómo llevar de este modelo al modelo relacional, que ya es en tablas, que es más como lo leen los software y los diferentes gestores de bases de datos. Entonces vamos a llevar este mismo ejemplo, bueno, el que hicimos para un colegio, que era similar a este, una universidad, llevarlo a este modelo, que es el relacional, que ya es un modelo en tablas, que es como lo leen los diferentes software gestores de bases de datos. ¿Cómo se lleva de un modelo a otro? Entonces para eso vamos a abrir nuestra página guía, texto guía, y vamos a abrir la lección 4, que es el modelo relacional. Como dije, el modelo relacional es llevar ese modelo de entidad-relación a un modelo de tablas. Como tal, se sigue una serie de pasos para llevar de un modelo a otro. Entonces aquí están la serie de pasos. El primer paso, como tal, nos indica que todas las entidades del modelo entidad-relación se convierten en tablas y sus atributos son el campo, cada uno de los campos de esa tabla. ¿Cómo se hace en nuestro ejemplo? Entonces, si se fijan, acá cada entidad era uno de estos recuadros verde y sus atributos los elipses naranja. Entonces, cada una de estas secciones va a convertirse en una tabla y cada uno de los campos va a ser los atributos. Ese es el primer paso. El segundo paso. El segundo paso es como tal establecer la llave primaria o primary key del inglés. Esto para aclararlo de una de las clases, la primera clase donde dimos los conceptos de atributo y atributo principal, es eso exactamente, no como muchos lo enviaron en la tarea, de que el atributo principal era el alumno porque principalmente ellos pagaban la pensión y era la entidad principal. No estamos hablando de esos atributos, estamos hablando desde la perspectiva de bases de datos. Entonces, una entidad es una persona, un alumno, un docente, un coordinador, esa es una entidad. Y los atributos son las características que tiene esa entidad. Entonces, los docentes tienen materias, tienen un código, tienen un nombre. Esos son los atributos. ¿Y cuál sería su atributo principal? Sería esa llave primaria. Entonces, para eso hay que seleccionar uno de esos atributos que hemos establecido en el compromiso anterior y definirlo como la llave primaria. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, un docente, de esos 4 atributos que establecimos para el docente, ¿cuál sería el atributo principal? Nombre, apellido, título, cédula. Entonces, la definición de llave primaria es el mismo de atributo principal. Es un dato que es único e irrepetible para cada docente. En ese caso es la cédula. Para el ejemplo del docente sería la llave primaria. Eso lo hacemos en esa tabla. Para la facultad, para los estudiantes, para las asignaturas, también se selecciona ese atributo principal como la llave primaria. Y en la tabla pues simplemente se le agrega esas dos letras. PK de primary key. Eso a las diferentes entidades. Se selecciona el atributo principal. Ahora el tercer paso es relacionar esas tablas, porque hasta el momento solo pasamos cada una de esas entidades a tablas y seleccionamos un atributo como la llave primaria, que es el dato único e irrepetible para cada componente de cada entidad. El tercer paso es la relación entre esas tablas, que en el diagrama de entidad-relación iba representado por estos rombos. La facultad pertenece, varios docentes pueden pertenecer a una facultad. Ahora, eso mismo, como son dos tablas, ahora ¿cómo lo relacionamos? Entonces, en el modelo relacional se establece
es la flecha y se relacionan automáticamente al colocar la llave primaria de esa entidad como una llave o campo foráneo o llave secundaria o llave foránea, mejor dicho. Esa llave, aunque es la primaria, por ejemplo, acá en el profesor vemos la llave principal es la cédula. Si queremos relacionarla con la entidad de cubículo, entonces simplemente en la tabla de cubículo agregamos ese atributo, esa característica a las del cubículo. Las naturales del cubículo son esas tres, por ejemplo. El número de cubículo, descripción y ubicación. No tiene más, pero como vamos a relacionar el cubículo con un profesor, entonces le agregamos esta característica que es del profesor, que es la llave primaria, que es la cédula. Y en esta tabla se llamará FK, que es campo foráneo o llave foránea. Así se relaciona de una vez las dos entidades, agregando un atributo, que es la llave primaria, como una llave foránea en la otra entidad con la cual se va a relacionar. Y en la línea que las une, simplemente vamos a colocar si es uno a uno, uno a muchos o muchos a uno, o muchos a muchos. Si se fijan, aquí está el mismo ejemplo, pero ahora de la forma inversa, que es la llave primaria del cubículo, la llevamos a la entidad de profesor y le colocamos número de cubículo, como la llave foránea. Esa es otra forma de representar y relacionar las dos tablas. Solo se selecciona una de las dos, o sea, llevamos o traemos la llave primaria de cubículo a profesores, o la de profesores, la cédula, la llevamos a cubículo. Solo una de esas dos se podría hacer la relación, porque si no quedaría redundante la relación de esas dos entidades. Y el último paso como tal es identificar en dónde se coloca la llave foránea o la llave primaria, dependiendo de la relación, si es uno a muchos. Entonces ese cuarto paso nos indica que donde es muchos la entidad, la relación anterior, como veíamos en el PowerPoint, acá había varias formas de relacionarlo. De un docente, o mejor dicho, muchos docentes pueden pertenecer a una facultad y una facultad puede tener muchos docentes. ¿Cómo llevamos eso al modelo relacional? Eso se lleva con el cuarto paso, que es lo que nos dice la llave foránea. Va en la tabla o en la entidad donde va la multiplicidad de muchos. Entonces ahí se agrega la llave foránea. Entonces en este caso la llave primaria se lleva a las mascotas para que quede de uno a muchos. La llave foránea sería muchos, ¿listo? Porque pueden haber varios ahí en ese sentido. Si fuera de muchos a uno, pues sería al revés, se traería el ID de mascotas al profesor y ya quedaría de muchos a uno. ¿Listo? El quinto paso es para los casos donde hay una relación de muchos a muchos. En ese caso se va a crear una nueva tabla, como una nueva entidad, en el que se van a agregar las llaves primarias de las dos entidades que se relacionan de muchos a muchos como llaves foráneas. Por ejemplo, entre las entidades estudiantes y libros, en el modelo entidad-relación, aquí va un rombo que decía prestar, y varios estudiantes pueden prestar varios libros, entonces era de muchos a muchos. Con el modelo relacional, ese rombo que era de muchos a muchos, se convierte en una nueva tabla, y prestar se convierte en una entidad, préstamos puede ser, o el mismo nombre, prestar. A esa se le va a asignar ciertos datos como el identificador del préstamo o número de préstamo, se le va a agregar ese dato y se le van a agregar las dos llaves primarias de las otras entidades como llaves foráneas de las dos entidades que va a relacionar. Entonces el número de ID del estudiante y el número de serie del libro van a estar en esta entidad intermedia. Ya los demás datos se les agrega dependiendo de
qué relación sea. Si son préstamos, pues aquí le agregan fecha de préstamo. Pero en nuestro ejemplo había una y era entre docentes y asignatura. Había de muchos a muchos, entonces se le agrega un extra que era cursos para el ejemplo del colegio que maneja acá la plataforma. En el de nosotros cambia un poco, pero si se fijan, así queda el modelo del colegio, no exactamente el que nosotros trabajamos, como le dije, es el ejemplo que está trabajando la plataforma. El de nosotros lo modificamos un poco. Entonces, el que ellos manejaban era este. Entonces, si se fijan, este uno a muchos, normal, solo se intercambia la llave primaria de facultad, se lleva como llave foránea en docentes. Pero de docente a asignatura, que es dictar, si se fijan, es una relación de muchos a muchos. En ese caso, dictar se convierte en una nueva tabla para relacionar el docente con la asignatura. Y las llaves primarias de esas dos van a estar en esta tabla de dictar. Y se le agregaron nuevos datos extra a esa entidad que va a relacionar esas dos. Acá en inscribir también, asignatura y estudiante, había una relación de muchos a muchos. Este inscribir se va a convertir en una tabla extra, donde se van a incluir la llave primaria de estudiante, la llave primaria de asignatura, y se le van a escribir datos extra como el ID de la inscripción, número de inscripción, extra. Eso para el uno muchos a muchos. Estas de uno a muchos o de uno a uno o de muchos a uno es directamente se intercambia la llave, dependiendo de dónde sea mucho y ya. Pero en estas que son mucho a mucho se agregan nuevas tablas. ¿Y cómo queda? Como les indiqué, el dictar se convierte en esta tabla que es curso y se trae la llave primaria de docentes, que es la cédula, y se trae la llave primaria del código de la asignatura acá. Y se agrega un número de curso. Eso para es dictar, la relación muchos a muchos de dictar. Y acá se va de uno a muchos y de muchos a uno. Donde está la llave foránea, diario es muchos. Y la otra era de estudiantes y asignaturas, que hacían la inscribir. Entonces inscribir se convirtió en una nueva tabla donde se trae el número de identificador del estudiante, el código de la asignatura como llaves foráneas para que sean muchos, y se le agregan datos como el número de inscripción, que sería la llave primaria de ese dato, y el periodo al cual se inscribe. Se le pueden agregar otros datos, pero lo principal es crear una llave para esa relación y las dos llaves que va a relacionar. Eso sería. Y ahí se llevó del modelo entidad-relación al modelo relacional. Ya con esto prácticamente así lo trabajan muchos programas que gestionan bases de datos. Las tablas directamente las crean así y las relacionan de esa forma. Ahora con eso terminaríamos el tema de esta unidad. La próxima clase, como dice el compromiso de hoy es llevar del modelo entidad-relación al modelo relacional las tablas. Bastante sencillo, ya tenemos el modelo realizado. Esta semana sí me lo envían, algunos ya me enviaron el trabajo, sin embargo yo les había dicho que no era necesario. Esta semana sí ya me envían toda la evidencia del cuaderno, el modelo entidad-relación y el modelo relacional, al correo o al WhatsApp. Adicional, en el compromiso que les asigné está y dice estudiar y realizar los cuestionarios de la página de consulta, porque la próxima semana hay examen. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo de una vez realizar estos dos cuestionarios que están acá. Uno de selección múltiple, clasificar cada uno de estos conceptos, si son entidades, atributos o un valor, y el cuestionario de la unidad 2, que son 10 preguntas. ¿Por qué les recomiendo que hagan eso? Porque de ahí va a salir el examen.
Puede que sean las mismas preguntas o puede que sean preguntas casi iguales y solo le cambie algo, como para estar pendiente de que lean el examen por lo menos. Entonces, para que estudien de acá. Y las 4 lecciones. Eso es lo que vamos a evaluar la próxima semana. ¿Por dónde lo vamos a hacer? Todavía no estoy seguro si hacerlo por web colegios, porque a veces limita un poco. Me gustaría de que no fuera solo presentaron y ya, sino que lo pudieran hacer. Si se equivocaron, lo puedan volver a realizar. Entonces de pronto lo hacemos en una plataforma externa. Eso sería todo.